Amigos, esta motocicleta, esta Apache cuenta con una tecnología que se llama GTT. ¿Qué quiere decir? Amigos, ¿cómo funciona el sensor de patas si de pronto alguien no lo sabe? Cuando usted oprime el claxon, eso suena. Bueno, muchachos, me encuentro acá en Macesa Motos en la ciudad de Cartago Valle. Y un agradecimiento a Santiago, asesor de este punto, porque me permitió el espacio para grabar esta motocicleta. Y también un saludo muy cordial a Johan Mogollón. Mijo, le agradezco mucho por informarme de esta motocicleta porque la verdad yo no sabía. Si de pronto usted quiere aparecer acá, a este ladito de la pantalla, hacerse famoso, si tiene información así de motos nuevas, de cosas interesantes, me puede escribir en Instagram como @redmotos89 o en los comentarios. Acá les tengo esta nueva moto de TBS, esta nueva máquina, la Apache 160, 4 válvulas F y ABS, ahora Euro 5, muchachos. Y nada, empecemos con esta nueva moto, esta nueva máquina de TBS. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Uno de sus cambios es que esta moto ya es Euro 5, que ya es más amigable con el medio ambiente. Ahora les comento el tema de la potencia y el torque. Y otro cambio que es muy notable a simple vista es el tema de acá del diseño del escape. Ya está más recortado, acá está más ancho. Acá vemos que ya es de un solo tubo, a diferencia del anterior que ya se las muestro para que sepan de qué le hablo. Acá tenemos una Apache Euro 3, que es la carburada, pero que también aplica este tipo de escape para la que es Euro 4 o la FI ABS. Vemos que es más largo y en la parte de acá vemos que tiene doble tubo. Como nota, muchachos, aclaratoria. A partir de la fecha, la Apache 160 4 válvulas F y ABS va a seguir llegando Euro 5 con ese tipo de diseño de escape. Lo que haya por ahí de la Euro 4, lo que quede en inventario para que tengan en cuenta. Muchachos, esta es una moto que ¿para qué? Es sabrosa para caminar, para andar, buena para correr. En cuanto a su diseño, la moto pues ya lleva un buen tiempo con ese tipo de diseño, pero digamos que es un diseño muy futurista, agresivo, con muchas líneas. Digamos que para mí todavía no le veo necesario que haya un cambio drástico en temas de diseño. Lo que más ha cambiado en esta motocicleta durante el tiempo ha sido la iluminación en el tema de su faro. Le han colocado cejitas y ahora pues ya tenemos una especie de bigote, yo le digo así, que es esta luz de posición de esta motocicleta. Una de las cosas de esta moto que yo pensaría que sería actualizar para que haya la par con su competencia más directa, que es la Hong 160R 4 válvulas y la NS 160, la OG, es que esta motocicleta, amigos, ya le incorporen unas barras invertidas. Ya es empito. No es culpa de Auteco, no es culpa de TBS Colombia, simplemente que esta moto en la India no ha sido actualizada de esa forma. Ya tenemos otras motos de TBS con barras invertidas, ejemplo la Apache RTR 310 o la TBS Ronin 225 que tiene suspensión Showa, que aprovechando que tendría su convenio con Showa, pues que le coloquen a esta moto esas barras invertidas que trae la Ronin 225. Pasemos a los frenos de esta Apache 160 4 válvulas F y ABS. Acá tenemos un disco en forma de pétalo. Todas estas anjitas ayudan para su refrigeración o mejor disipación de calor. Su tamaño 270 milímetros. Tenemos acá un disco fónico que es esta ruedita dentada que hace parte del sistema ABS. Su pinza de 2 pistones, no tenemos marca. Tenemos acá un detalle interesante. Tenemos una línea de freno blindada. Eso contribuye con una buena eficiencia de frenado durante el tiempo, ya que no se va a expandir como si lo hacen las que son encauchetadas. En la parte de atrás un freno de disco de 220 milímetros, no tenemos ABS, y en la parte de su caliper de un solo pistón con línea convencional. Amigos, yo pensaba que esta moto iba a llegar con ABS doble canal, pero no llegó. En la India hay variantes de esta motocicleta. Existe con ABS solo en la llanta delantera y ABS en las dos ruedas. Y en este momento nos llegó la versión más actualizada con el tema de Euro 5 y el escape, pero al momento no ha llegado con ABS en la parte de atrás y esperemos que lo haga más adelante por parte de Auteco, ya que sí existe esa variante en la India. En la parte de atrás tenemos una monosuspensión ancla al basculante con muelle de color rojo y es ajustable en precarga, pero desde la parte superior arriba se puede ajustar la precarga, o sea que quitar esas tapitas. Pasando a las llantas de esta nueva moto, son llantas Sellomatic sin cámara o tubeless de la marca Seat. Adelante, su medida 90 de ancho, perfil 90, RIN 17. Atrás igualmente la marca Seat, 130 de ancho, perfil 70, RIN 17,
Además, esta moto cuenta con gato central, lo que facilita los mantenimientos, parar la motocicleta, para ajustar la cadena, entre otras cosas. Un detalle de esta moto, cuando usted oprime el claxon, eso suena durísimo. Es un buen detallito, vea muchachos, a ver si escucha eso bien. ¿Y por qué? Porque tenemos dos bocinas, esta que está acá, a este lado, y esta que tenemos acá. Por eso suena tan fuerte esta moto, parece que fuera un carro. Otro detallito es que esta moto tiene un sistema que se llama Run Air. Creo que se dice así. ¿Y qué es? Por esta mallita, cuando vamos en marcha, entra el viento de forma forzada y por medio de este sistema, que es un enfocador de aire, baja todo ese viento a esta parte acá donde está la bujía, contribuyendo a su refrigeración. Otro detallito es que esta moto ya viene con defensas de serie, digamos que ahí se ahorra unos cuantos pesitos. Otro detalle en esta TBS, en esta Apache, es que acá tenemos una tecnología que se llama termofibra, que es esta tela que tenemos acá. Y eso es para que cuando le pegue el sol, pues digamos que no le pegue tan duro, no se caliente tanto. Entonces me parece buen detalle que estas motocicletas vayan llegando con esto y así cuidamos, vea, los 4 letras o el 4 letras. Además tenemos sensor de pata con apagado de motor. Además su kit de arrastre cuenta con cadena tipo O-ring para mayor duración. La altura del asiento de esta Apache 160 4 válvulas FI ABS, amigos, 810 milímetros. Es un poquitico más alta que la mía. Me imagino que es por el tema del abollonado del asiento. Su peso es como de 145 kilos si no estoy mal. La moto, ¿para qué? Si tiene un rango de giro muy cortico, porque yo tengo una moto Apache y es cortico el giro, pero igual es una moto naked. Uno no puede esperar que tenga un rango tan grande. Posición de manejo, si es un poquitico tirada hacia adelante, un poquitico. No es así porque no es una moto doble propósito ni nada de esas cosas. Es un manejo un poco más deportivo, pero esta moto anda muy sabroso porque yo tengo una Apache. Moto andan rico, hombre, en carretera, jalan bueno. Combustible de esta Apache 160 4 válvulas, amigos, 12 litros o 3.17 galones. Tenemos una tapa tipo avión con bisagra. Créanme que eso es un buen detalle, muchachos, que tenga bisagra. Tipo de gasolina. Me gusta mucho que la marca sea claro con eso en su página. Dice que es extra, o sea, sin tapujos. Autonomía en promedio, más o menos 140 kilómetros por galón, pero también depende de qué, muchachos, de esto, ya. De qué tan alegres seamos con esta vaina. Y obviamente el peso que llevemos. Ahora pasemos a su tablero. Totalmente digital, con información muy completa, nivel de combustible, indicador de revoluciones, velocímetro, indicador de marchas, acá tenemos que tiene el odómetro, testigo de la pata abajo, la conectividad, acá vemos los modos de manejo, está Urban, está el Sport y está el modo Rain o lluvia. Eso prácticamente modifica la potencia, el torque y la introducción del ABS de acuerdo al modo seleccionado. Con este botón, entre el odómetro, trip A, trip B, tiempo de vuelta, guarda la máxima velocidad, su 0 a 60, también la velocidad promedio. Por este lado el check engine, testigo del ABS, testigo de neutra, testigo de combustible bajo y está activado porque la moto prácticamente no tiene nada de gasolina. Y me gusta que el testigo de las direccionales sean independientes. Aquí está la otra. Además, esta moto cuenta con conectividad con su tecnología SmartX Connect, que en la aplicación registra la telemetría, ángulo de inclinación, entre otras cositas en esta Apache 160 4 válvulas FI ABS. También tiene la hora, AM o PM y otra cosita en esta parte superior, ya les muestro, amigos. Tiene un testigo de revoluciones altas y es programable. Tiene más funciones, pero si me queda cambiar todo el video. Ahí lo pueden consultar en el manual, muchachos. En los comandos tenemos arranque eléctrico, por este lado interruptor para apagar las luces, están prendidas, lo doy acá y se apagan. Botón para cambiar los modos de manejo, corte de corriente, claxon, direccionales. Con este botón sirve para lo que es reiniciar el cronómetro de vuelta, que está en la parte de acá. Oprimo el botón y ahí se reinicia. Luces bajas y altas y luz de paso o cortesía. Garantía 24 meses o 24.000 kilómetros, lo primero que suceda. Amigos, esta motocicleta, esta Apache, cuenta con una tecnología que se llama GTT. ¿Qué quiere decir? Que usted puede iniciar marcha en primera, segunda o hasta tercera marcha, liberando suavemente la leva del embrague y sin acelerar. Prendemos la moto, no voy a hacer cortes, subimos la pata. La moto prende de uno, si escucha un poco más fuerte el sonido del escape.
Metemos primera marcha y soltamos levemente. Ahí, y nos fuimos. Amigos, ¿cómo funciona el sensor de patas? Si de pronto alguien no lo sabe. Si la pata está abajo, la moto va a prender, pero si meto primera marcha, la moto tiene que apagarse para ese caso. ¿Sí ve? Ahí se apagó. Y eso es para temas de seguridad, para que en la calle no le digan a ustedes, ¡ey, la pata! ¿Sí o no? Y acá tenemos un testigo que cuando suba la pata, desaparece. En cuanto a su iluminación, tenemos un faro completamente LED con esta luz de circulación diurna que parece un bigotico. Tenemos la moto, amigos, ahí está en luz baja y con esa sería la luz alta. Esta moto alumbra bueno en cuanto a profundidad. Atrás tenemos un stop en LED, así ya cuando suprime tanto el freno delantero como el freno trasero. Y sus direccionales son convencionales. Ahora pasamos al corazón de esta máquina, muchachos, de esta Apache. Pero antes, y como siempre, los invito a suscribirse a este canal, es totalmente gratis. Active la campana de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y también me puede seguir en mi otro canal que se llama Motos para Todos. Muchachos, el motor de esta máquina es un motor alegre, rico para andar. Lo digo porque tengo una Apache 160, 4 válvulas y esta moto corre sabroso cuando uno la sabe exigir. Su cilindrada 159.7 centímetros cúbicos, tenemos 4 válvulas, quiere decir 2 de admisión y 2 de escape, un solo árbol de leas en cabeza, inyección electrónica, ahora tenemos normativa Euro 5, refrigeración por medio de aire, a través de estas aletas disipadoras, también este enfocador de aire y también por medio de aceite gracias a este radiador. Transmisión mecánica de 5 velocidades, la primera abajo, neutra, las demás hacia arriba. Relación de compresión 10-15:1. Esta moto cuenta con filtro de aceite de papel o de cartón. Capacidad para cambio de aceite 1200 mililitros. Viscosidad recomendada de acuerdo a la marca 10W30. Ahora pasemos a la potencia y torque de esta nueva moto, de esta máquina, de esta hermosa motocicleta. Amigos, esta moto es Euro 5 y me comunican que la potencia y el torque sigue tal cual, que no se ha modificado, menos mal. Como les mencioné, su potencia y torque varía de acuerdo al modo seleccionado. En el modo Sport, su potencia 17.3 caballos a 9.250 revoluciones. Y en el modo Urban o Lluvia, su potencia baja a 15.4 caballos a 8.600 revoluciones. En cuanto a su torque, el que da la fuerza, la salida a esta motocicleta, 14.7 Nm a 7.250 revoluciones en el modo Sport. Y en el modo Urban y Lluvia baja un poquitico, solamente a 14.1 a 7.250 revoluciones. En cuanto a su velocidad máxima, de acuerdo a la marca, en India, da una máxima velocidad de 114 km por hora en el modo Sport, mejor dicho, sin tirarle duro a su motor. Y en el modo Urban y Lluvia de 103 km por hora. Esta moto, obvio, que da mucho más de 114 km por hora, pero eso ya depende de usted, muchacho, de qué tan duro le quiera dar a la motocicleta. Quita el micrófono para ver cómo se escucha el tema del sonido del motor. Prende de una. Precio de esta Apache 160, 4 válvulas, FI, ABS, qué nombre tan largo, Euro 5, en página 10.500.000 pesos, modelo 2025. Y acá en este punto de venta en Macesa Motos, en la ciudad de Cartago, dirección y teléfono en pantalla, 11.167.000 pesos colombianos, muchachos. Precio sujeto a cambio sin previo aviso de esta hermosa máquina, de esta hermosa motocicleta. A mí su diseño todavía me sigue gustando y no me están pagando, sino que a mí me gusta la moto, muchachos. Algo muy importante que me ayuda muchísimo, por favor un like si les gusta el contenido que yo hago, comparta ese contenido, dejo un comentario y en este lado les dejo una lista de reproducción de Solo Motos TBS. Les agradezco por su tiempo, mi nombre es Oscar, hasta la próxima, chao chao, Dios me los bendiga. Hey kid